Me llamo Almerindo Ojeda del Niño. Soy el creador del proyecto para el estudio de las fuentes grabadas del arte colonial, PESCA. El propósito de este proyecto es el de identificar los grabados o estampas que han servido de inspiración al arte colonial. A lo largo de sus 15 años de vida, el proyecto ha identificado los grabados que inspiraron a más de 5.000 obras de arte producidas en los antiguos territorios de los imperios ibéricos. La cantidad y puntualidad de estas identificaciones me ha convencido de que los grabados procedentes de Europa fueron la fuente de inspiración más importante del arte colonial. La mejor manera de abordar este tema es mediante ejemplos, y ya que estamos en el Mali, mediante ejemplos del Mali. Veamos este esgrafiado que adorna un cajoncillo de un escritorio portátil. Este esgrafiado representa una escena de la mitología griega, el sacrificio de Tisbe sobre el cuerpo exangüe de su amado Píramo. No cabe duda de que su fuente de inspiración es esta xilografía, creada en Alemania un siglo antes. Veamos estas dos piezas lado a lado. Una xilografía es un grabado producido tomando un taco de madera y seleccionando una de sus caras. Si entintáramos esta cara y la imprimiéramos, obtendríamos un simple rectángulo entintado. Para obtener un diseño más complejo, como el del suicidio de Tisbe, debemos eliminar parte de la cara a imprimir antes de entintarla. Solo lo que quede de la cara será entintado e impreso. Pero pasemos ahora a esta pintura. Es una pintura cusqueña del siglo XVIII que intenta representar visualmente el gran misterio de la Santísima Trinidad. Esta pintura se basa en este buril francés del siglo XVII. Veámoslas juntas. Un buril es un grabado producido tomando una plancha de cobre y creando un diseño sobre ella, abriendo surcos sobre su superficie mediante un punzón especial llamado buril. Una vez depositada la tinta dentro de estos surcos, se coloca una hoja de papel sobre la plancha de cobre y se usa una prensa para hacer que el papel ingrese a los surcos y absorba la tinta depositada en ellos. Aunque el cobre es un metal blando, crear un diseño artístico abriendo surcos en él requiere muchísimo control. Un aguafuerte es un grabado que nos permite dibujar sobre una plancha de cobre y usar un corrosivo para hendir sin esfuerzo el dibujo en la plancha de cobre. Aquí tenemos un buen ejemplo de un aguafuerte. Se trata de una representación de Cristo como buen pastor. Es un aguafuerte flamenco del siglo XVII. Y resulta que este aguafuerte sirvió de inspiración para este cuadro del Mali. Verifiquemos que esto es así poniéndolos lado a lado. Los grabados al buril y al aguafuerte trabajan en positivo, tallando lo que quieren imprimir. Las xilografías, en cambio, trabajan en negativo, tallando lo que quieren eliminar. Las medias tintas son grabados que también trabajan en negativo. Toman una plancha de cobre y la rayan completamente, de modo que si ésta se entintara e imprimiera en ese momento, se produciría una superficie impresa uniformemente entintada. Para crear un diseño más complejo, el grabador debe eliminar alguna de las rayaduras iniciales, es decir, trabajar en negativo. Este tipo de grabado se llama media tinta porque nos permite eliminar, en parte o en todo, las rayaduras iniciales. Con ello nos permite crear toda una gama de grises, las medias tintas. Aquí tenemos un ejemplo de media tinta. Representa la Asunción de la Virgen María. Esta media tinta se produjo en Augsburgo en el siglo XVIII. Y aquí podemos ver un cuadro posterior basado en esta media tinta. Aclaremos que este cuadro no es del Mali, más bien forma parte de la gran colección Barbosa Stern de Lima. Veamos estas dos obras a la vez. Los estudios sobre el grabado como fuente del arte colonial son de gran interés, pues nos permiten apreciar tanto la deuda que contrajo el arte colonial con el arte europeo, como las creces con las que el arte colonial saldó esta deuda. Para lograr todo esto, los estudios de las fuentes grabadas del arte colonial deberán bregar a futuro en dos frentes. Uno será el de identificar todos los grabados que sirvieron de inspiración al arte colonial. Otro será el de identificar, sistematizar y explicar las diferencias entre el arte colonial y los grabados que le sirvieron de inspiración.
La identificación, sistematización y explicación de las diferencias entre el arte colonial y sus fuentes grabadas nos permiten identificar la originalidad o autonomía del arte colonial, su contribución específica a la historia universal del arte.